Dos mujeres conectando movilidad, seguridad y comunidad. Bienvenidos a Movilidad en Tacones, el podcast de Automóvil Club de Chile. Conduce María Ignacia González y Camila Hernández. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Movilidad en Tacones. Hoy les tenemos un tema muy entretenido que les va a gustar mucho porque vamos a hablar de autos, deporte y lo principal, inclusión. Y con un invitado que yo creo que lo han visto en redes sociales, Felipe Bustos, bienvenido, y que es más conocido por Supra Inclusive. Sí, que primero que todo, agradecido a ustedes por Gracias. esta instancia, esta oportunidad. Gracias a ti por venir. Para mí también es muy valioso que parte de Automóvil Club de Chile quiera hacer algo conmigo, de verdad, se lo agradezco mucho. ¿Libertad o no? Empecemos con las preguntas al tiro, Ok. más entretenidas, cortitas, para reírnos un rato y para conocerte un poco más. Vamos. Nombre, Felipe Esteban Bustos Valenzuela, edad, 35 años. 30. Ay, qué joven. Otro Lolo más de los que No, hemos te veis más entrevistado. joven igual. Ah, ya. Gracias. Signo zodiacal. Sagitario. Ay, igual. Diciembre 16. No nos había tocado en un Sagitario. No. Simpático. 18 de diciembre. No creo, pero creo que es el mejor signo del zodiaco. Dicen. Siempre digo lo mismo. Dicen que es el más sueltito de sangre, que sí, livianito. creo que sí. Es entretenido. Vamos a ver ahora si es verdad. ¿no? Vamos. ¿A qué te dedicas, Felipe? Yo trabajo en minería. Buena, ¿y a qué Sí. te dedicáis dentro de la minería? Ahora estoy como ingeniero inventario, como especialista. Pasé por logística, estuve faeneando casi por, yo diría, 8 años. Entonces, sí, muy ajetreada esa vida. O sea, pero- conocís más o menos el redondito el Claro. negocio. Sí, de hecho sí. O sea, ya mismo estar ahí con calor, con frío, con todo. Sí, po. Y ahora estar acá en el corporativo. Así que, Es un una poco pega más- bastante ruda la minería. Pero Sí, te gusta. sí. ¿Te gusta el mundo de la minería? Apasionado. Es que entré a estudiar mi carrera, que era ingeniería en maquinaria, empezando a tener un taller, una historia breve. Después dije, no, esto no va por ningún lado. A la mitad de la carrera dije, ¿dónde voy? Minería. Chile, país minero. Voy a ver lo mismo, pero en grande. Entonces... Pero súper visionario, porque en el fondo no todo el mundo tiene la capacidad de decir, ¿sabéis que, oye, la minería es El futuro. el futuro? El Claro. El futuro permanente de Chile y que realmente tiene mucho que apostar así. Oye, ¿y tu hobby? Los autos. Los autos. 100%. Te apasiona mal. Sí. Lo hemos visto. De hecho, fin de semana pasado estuve en pistas, en 3-4 veces ahí corriendo. Quedé agotadísimo, pero nada. Lo vale. Totalmente. Qué Así buena. que como hobby sí o sí el deporte motor. Después te vamos a interrogar por el auto. Por el auto. Ya vienen las preguntas del auto, vienen. Oye, Felipe, ¿y qué significó para ti sacar tu licencia como con tu discapacidad? ¿Cuál fue la mayor dificultad a la que te enfrentaste? De hecho, bueno, hay un pre y post. Yo quedé discapacitado en el 2018. Me chocaron de frente, yo en moto, accidente de trayecto, a mi trabajo, me chocaron de frente. Qué duro de haber sido Sí. eso. Sí, familiarmente, personalmente, pero siempre lo cuento, siempre lo he contado. Cuando yo estaba en la UCI, le dije a mi entonces polola, ahora señora, yo voy a volver a manejar. No sé cómo, Me encanta. no sabía nada, ni siquiera sabía qué lesión tenía, yo voy a volver a manejar. Ese era tu único foco. Sí. Pero que Interesa- sí, pero qué como interesante. el positivismo, como al tiro pensar en eso, como no... Es que bueno, de hecho, como andaba en moto, lo primero fue, si yo tengo un accidente va a ser grave, no va a ser leve. Claro. Fue gravísimo, de hecho. Entonces, nada. De ahí fue como ya la mente era como que la tenía predispuesta de decir, si me pasa algo, bueno, será, y vamos para adelante. O sea, Y lo decretaste al final. Claro. O sea, fue como como decretar y decir, yo voy a volver a manejar. ¿y cómo fue el paso después de ya? Pues me imagino que fue un proceso de recuperación largo. 70 días hospitalizado, salí, y ahí empezar, y desde antes incluso, con YouTube, buscar gente que tuviera una lesión parecida o similar. Empezamos a buscar y en Estados Unidos, bueno, ahí se abrió, eso sí, una puerta a un mundo gigante que yo, primero, no conocía para nada y que hay adaptaciones para todo. Que haya Para mucho más todo, avanzado. Para todo, sí, exacto. No, es que van. Exacto. Tanto Europa como Estados Unidos son pioneros, pero nada, o sea, acá en Chile, dentro de la región, somos uno de los pioneros también. Así que, Pero igual, buena, como que yo creo que te motivó, ¿no? Como ver que Sí. ya había gente que había Sí. pasado por lo mismo. Y, Totalmente. sí. De hecho, una pareja en Estados Unidos, casi igual que yo con mi polola, estábamos en condiciones muy parecidas. De hecho, la lesión de él es casi igual a la mía. Ya. Casi igual.
Entonces, claro, tratando de imitar cosas, tratando de ver y tratar también bueno, con los kinesiólogos, los terapeutas, ver, oye, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo voy? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, qué limitaciones voy teniendo, cuáles puedo sobrepasar. Exactamente. Lo creo súper interesante y un Exacto. proceso de investigación no menor. Totalmente, totalmente. Sí, de hecho, al principio yo decía, pásame el computador, ya, y podía manejar. Ahora, ustedes me ven moviendo aquí los brazos, ¿no? Antes no, era muy poquito, era solo esto y como podía y ya, y viendo. Entonces ya después el dictado por voz o manejar el celular por voz y todo, ya, muy bien ahí. Entonces ir descubriendo que hay muchas cosas que finalmente uno pasa por alto, no teniendo discapacidad, pero ya teniendo discapacidad, sí hay mucha ayuda de la tecnología, o sea, incluso ya hace casi 7 años atrás. Entonces. Oye, no, dale. Que nos contara ahí un poquito de cuando sacaste licencia, como es el mismo proceso, y yo soy un poco ignorante, por eso, para que nos conté un poco eso. Justo. Es que claro, el quiebre fue ahí, entonces yo tenía licencia, yo saqué licencia a los 18 inmediatamente. Claro. Pero claro, al momento ya fue una renovación de licencia. Claro. Ese fue el punto, o sea, yo si bien ya tenía toda la teoría, toda la práctica, pero claro, ahora yo manejo con las manos. Había que renovarla de una forma con condiciones absolutamente distintas. Sí, claro, exactamente, pero también ahí es que lo que pasa es que además en Chile particularmente hay como una zona gris. Hay un vacío legal muy importante Ya. que no está abordado. Porque si bien nosotros como sociedad queremos que nosotros, las personas con discapacidad, seamos lo más independientes posible, que lo que pasa es que si te restringen, en la licencia te dicen usted puede manejar este auto. Ya. Y yo molesté, yo hinché por todos lados, yo dije, me están discriminando. Porque si yo tengo 2 autos, como el Supra y el familiar con el que vine ahora, me voy a tener que poner 2, y si tengo 3, si tengo 4, si tengo 5, Claro. me voy a tener que seguir colocando patentes. Claro, si yo adapto los autos que yo quiera tener, ¿por qué no los puedo manejar? Déjame abierto eso. Entonces la municipalidad realmente fue, no me limites, porque yo tengo un amigo, de hecho, misma lesión, mismas adaptaciones, si yo me subo al auto, yo puedo manejarlo sin ningún problemas y de la misma manera que manejo los míos. Entonces si tú me limitas, finalmente lo que estás haciendo es... Los frenos me los estáis poniendo tú, no yo. Exactamente. Tal cual. Entonces, si tú lo hacías así, finalmente igual... Es difícil para todos decir, oye, me estáis discriminando. Sí, Creo que porque además tú levantando- sabís tus de límites, frentón, sabís de qué frentón. autos podéis manejar y cuáles no. Exactamente. Como... Las adaptaciones que necesito, cosas Sí. así. Entonces, aparte que yo había hecho en la mutual de seguridad, yo había hecho una prueba en una máquina que está solamente en mutual de seguridad y lo tiene otra empresa que se llama DTS. ¿Ya? Esa máquina lo que hace es que evalúa tu condición para poder conducir. Si estás apto, no estás apto o qué te falta para eso. Ya. Yo tuve esa prueba y yo pasé la prueba, de hecho fue con una mucha menos fuerza de la que tengo ahora y con muchas más limitaciones, diría yo, sobre todo corporalmente, y la pasé con éxito. Entonces fue, mira, tengo esto, llevé el resultado porque llevé el informe y le dije, no me limites. Ya después de casi, no sé, 3 horas esperando, fue como, ya, ok, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer la excepción, obviamente, tú estás ok, tienes los 2 autos, ok, Claro. ya. Yo creo que diste el clavo en un tema que me parece importantísimo recalcar, que muchas veces las limitaciones no las pone la persona con discapacidad, sino que las ponen los otros. Sí. Y eso es algo súper dañino para mi gusto, porque ya es complejo ser discapacitado, tener cualquier tipo de discapacidad en este país. Yo tengo una hermana con síndrome de Down, también es un tema, es una discapacidad cognitiva, es distinto, pero en el fondo creo que muchas veces las limitaciones no las pone la misma discapacidad, sino que las pone la sociedad. Eso es. El tema está en que, porque no hay una regla clara, entre comillas, Chile es un país muy legislativo. O sea, No, yo como creo que ley para todo. independiente, es como independiente de la discapacidad, como que es un general nomás, no ven a cada persona. Sí, exactamente, ese es el punto. Entonces, claro, pero cuando estás evaluando a una persona, finalmente ahí es donde estás evaluando a la persona. Ok, yo en este minuto yo no tengo restricción, pero fue porque la peleé mucho. Claro, la peleé con base y decir, oye, ya es. Y poniéndome todos los escenarios, si me van a decir esto, tengo esto. Si me van a decir Claro. esto, tengo esto. Pero ¿me entendiste todo lo que tuviste que hacer? Sí. En el fondo todo lo que Un poco. implicó Ajá. poder llegar a este resultado para poder pelear. No sé si todos tienen la misma resiliencia y la misma capacidad de decir, ¿sabes qué? La voy a pelear. Bueno, y ahí lo que tiene que ver con lo que gritaste el minuto 1, voy a volver a manejar. Oye, Felipe, ¿qué le dirías a la gente que tiene una discapacidad y que cree que no es capaz de volver a conducir? Que lo hagan, que lo hagan, que no tengan miedo. Lo que decía hace un momento atrás, o sea, para
todas las discapacidades hay adaptaciones. Sí. Vamos a decir, y hay que también sí o sí decirlo, no son baratas, pero porque la calidad de las adaptaciones y las certificaciones que hay por atrás, finalmente es lo que te garantiza que tú vas a poder manejar bien. Si no te vas a atrever, si no vas a dar el paso, te estás frenando tú. Nadie más, nadie más. ¿Y cualquier auto Ese se puede punto. adaptar? De ¿O hecho, hay sí, como más, pero- unos que son mejores que otros? No, No. Ya. No, cualquier auto se puede adaptar, obviamente para personas en silla de ruedas sí o sí tiene que ser automático. Oye, ¿qué adaptaciones tiene tu auto en particular? Tengo dos. Una que es una palanca que va en mi lado, en mi caso, Claro. en mi lado derecho, Perfecto. donde yo puedo acelerar y frenar. Y otra que va al volante, que se llama tríposte. Tríposte porque tiene tres partes en donde me afirma la muñeca y la mano. Ya. Claro, 3 Y puntas, así- yo lo he visto. Sí, exacto. Y así yo puedo girar y poder conducir el auto. Y la otra es para poder acelerar, frenar y eso. No es más. No es más. No es más. ¿Y el auto? Cuéntanos del auto. ¿Cómo llegó a ti? Tú lo buscaste, yo creo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué auto Fanático. Toyota Es que lo Supra. primero- Ay, yo psicopateándolo de todo el Instagram. Sí, pero de hecho es un Toyota Supra y de hecho por eso el canal se llama Supra Inclusive. Las personas con discapacidad tienen franquicia. ¿Qué considera eso? Poder sacar desde zonas francas, en nuestro caso particular en Chile, autos. Ujú. ¿Cuál es la limitación? Y como decía yo hace un momento atrás, con PIN. Porque con PIN el médico te dice, oye, tú necesitas esto. Ya. Ok, en mi caso, dirección hidráulica para que sea poder manejar, Obvio. obviamente, y transmisión automática. Ok, listo. O sea, yo me puedo traer desde un Ferrari, Lo que queráis, en verdad. po. un Bentley, un Rolls Royce, obviamente conteniendo ahí el tema del costo, porque también hay un límite por costo, pero me puedo traer el auto que yo quiera. Yo quedé en silla y yo dije, trámite para hacer la cosa. Tuviste un beneficio ahí. Pero que claro. Obvio, una oportunidad. Y cuando uno lo piensa y dice, oye, ya sí, pero tuve que quedar en silla para tener el Supra. Bueno, dije, sí. Bueno. ¿Y? Pero ya. ¿Y? Pero ya. Bueno, Estoy ya acá estoy, y sí. voy a tener mi Supra. Sí, po. Entonces, claro, después de decretar, de decir voy a conducir, entonces estas cosas llevan en paralelo. ¿Cómo voy a manejar? Pero también... Iba estoy la haciendo Supra el que yo trámite. quiero. Y yo hice todos los trámites antes de incluso saber con qué cosas iba a manejar. Ya. O sea, tuviste una oportunidad en un problema y me parece maravilloso, porque creo que es una luz de esperanza dentro de toda esta situación que ya era bastante difícil. Me imagino. Y era la meta, es Claro. decir, oye, voy por el Supra, pero tengo que manejar, pero voy por el Supra. Entonces, ya, tengo la oportunidad de tenerme el Supra, vamos con todo. Buenísimo. El tema está en que después hay que ver el tema de importación. Porque, bueno, el modelo, si bien acá en Chile hay hartos, hay bastante, pero en Iquique, cuando yo quería traérmelo, no había esto. ¿Ok? Ya. ¿Cómo lo hago? Vamos investigando de nuevo y llegué a un importador, muy buen amigo, Alex Lizama. Tengo contacto en Japón. Allá se hacen subastas mucho. Los japoneses lo único que quieren es sacar todos esos autos Ya. del país. Ok, tenemos presupuesto, este es el presupuesto, vamos por este, listo. Listo en páginas, fotos, todo, no lo ganamos. Primero, segundo, no lo ganamos. Tercero, no lo ganamos. Cuarto, no lo ganamos. 5 me llama, me dice, yo sé que estáis sentados, no te vayas a caer, no te vas a caer, tenemos el Supra. Buena. Fue un ¡Ay! grito gigante y fue... ¡Qué emoción! Sí. Estás manejando el auto que tú querís manejar. Sí. O sea, no solo estás manejando, sino que estás manejando el auto que querís manejar. Lo encuentro... Y traído directamente Qué del buena. sol naciente, soy fanático del tema del auto, entonces he traído directamente de Japón a Iquique y Iquique Santiago. Oye, qué buena. ¿Pero qué sentiste el primer día que lo manejaste? Que lo manejé, ¿Sí? No lo voy a creer. un poco de miedo. ¿Sí? Sí, porque no sabía cómo iba a reaccionar el auto, no conocía la potencia del auto, nada. Entonces al principio fue tranquilito, como abuelita, despacito, de todo. Como nuevo conductor, digamos. Tal cual. Exactamente. Hasta que al final, no, ya, después al otro día ya fue totalmente diferente, ya no. No, o sea, no me la podía creer, no me la podía creer. Sí, No pues sí, me la como podía hemos creer. hablado en otros capítulos, uno tiene que conocer el auto antes de... Tantearlo primero, vamos viendo y todo. Y además, cuando me llegó acá a Santiago, yo al otro día se lo entregué al mecánico. Toma, revísalo, chequéalo, Ya. dámosle una mantención entera, completa, full.
y después lo manejo. Qué responsable. Fue espera, hasta que nada, al final ya lo pude conducir y todo. Pero son esperas que valen la pena, pues sabéis que Totalmente. tomaste una decisión súper responsable. El otro día lo hablábamos también con una mecánica de lo importante que es conducir un auto que uno conozca y que uno sepa que está en buenas condiciones. Sí. Exacto. Todo, y como era cambio de volante, aparte teníamos que chequear que toda la parte, una eléctrica y dos mecánicas, haya quedado estuviera bien, pues, sí. Exactamente. Oye Felipe, ¿ya has participado de muchos eventos automovilísticos? ¿Cómo te reciben en ese mundo? De hecho, muy bien. Y sí, he participado en varios. Primeras veces, sobre todo, que llegaba, ni siquiera a eventos, a juntas, la gente se quedaba con una cara de no lo puedo Te creer. sorprendía. Sí. Claro, entonces yo me acuerdo mucho de una junta en que yo me estacioné y se hizo una media luna, porque primero la gente quería ver el auto, Obvio. pero dos, cuando las chicas que me ayudan empezaron a bajar la silla todo y la gente estaba así como... ¿Qué está pasando? Sí, como que, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Hasta que al final me bajo del auto y era como que nadie lo podía creer. Porque yo tampoco las primeras veces yo no había creado una red, nada, y tampoco nadie me conocía mucho. Entonces, Ay, no era ahí tan conocido en redes ya. entonces la gente estaba como muy, no sé, desconcertada. Siempre he dicho a todos los amigos que conozco con discapacidad, pero atrévete, pero anda, no, es que me da lata, no, es que no me gusta, no, es que pucha, es que qué van a decir, ¿qué te importa a ti? Anda tú y disfruta tú. Me llegan muchos mensajes, no, porque usted tiene plata, no, o sea, una cosa no coincide con la otra y no va en directa relación. Es que la gente asume hay que cosas. luchar, Pues, ¿no? sí, y hay que luchar por la cosa. Yo fui juntando peso por peso para poder tener Supra, peso por peso para poder adaptarlo, peso por Claro. peso para poder disfrutarlo. Oye, y aunque hubieras Eso. tenido toda la plata del mundo, si no hubiese sido lo insistente que fuiste, Sí, y es si verdad. no hubiese hecho, y si no hubiese seguido todo el camino que seguiste, Sí, o sea, ¿cuánto esfuerzo? Si es tu sueño, tenés que luchar por eso. Sí, Ve que tú tenía ahí el cómo, objetivo dónde. súper claro. Súper Hiciste lo que claro. fuera para lograrlo. Un Es poco. genial. Mi señora me dice, a veces, cuando te concentras en algo, eres tosudo. obvio, o sea, Entonces... si no fuera tosudo no habría logrado ni un cuarto de lo que lograste. Mm. Sí, Y es yo creo verdad. también que abriste un mundo a las posibilidades dentro de la discapacidad, que van mucho más allá de manejar. O sea, Sí. la gente con discapacidad muchas veces se cierra al pronóstico que te da el doctor, quizá, o a las limitaciones que la misma sociedad te pone y tú dijiste, oye, me da lo mismo, a mí que me den la lista, pero yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y desde dónde lo voy a hacer. Y al Y, final, y los pronósticos médicos, me tomo el tema que decías tú, tampoco eran muy auspiciadores, ¿eh? Y pasaba la semana y los médicos seguían diciendo, no, Felipe va a mover el cuello, Felipe va a mover la cabeza con suerte, no va a poder mover los hombros. Hasta que incluso salí de donde estaba, era siempre todo pesimista. Y ahí yo no sé si, bueno, está bien, yo digo, los médicos si bien siempre tienen que bajar y la aterrizar- expectativa. y aterrizar un poco, pero hay veces que también podrían Impulsarte un poquito. poner una sí. cuota de lo otro. Cuando me venían a decir, no, sí, mira, tú tienes una tetraplegia, todo, que no vas a poder mover los brazos, no vas a poder hacer esto. Y era como, decía, pero yo quiero manejar, y, o sea, y ahí decía a mi familia, hay que me da lo mismo lo que digan, ¿cachai? Déjenme recuperarme aquí y veamos, pero yo no. Llegué incluso a decir, sé que no le creo, porque empezaba de a poco a mover el hombro, a mover algo, iba de a poco dando más y todo. Entonces al final decía, no les creo porque mira dónde estoy. Sí, po. ahora. Pero yo creo que eso tiene que ver directamente con tu actitud. Sí. O sea, yo soy una fiel creyente que las energías se mueven Sí. y que uno cuando tiene una actitud positiva frente a las cosas, los resultados son distintos que Sí, cuando sí. las actitudes son negativas. Totalmente. Oye, Felipe, hay algo que a mí me hace mucho ruido dentro de tu historia, es tuviste un accidente en moto, chocaste, te accidentaste y tu primera meta post accidente fue volver a manejar. Es como un poquito contradictorio, para decirlo menos. ¿Qué me decís de eso? ¿Nunca hubo un miedo? No sé, como que cada vez que se cae a caballo, Claro, no suele, se sube suele más. no volver a subirse un caballo. ¿Sabes cuándo me llegó ese miedo? Cuando, antes de que me llegara el Supra, nos compramos un auto familiar con mi señora, lo adaptamos. ¿Ya? Y cuando yo me coloqué en el volante, ahí me dio miedo. Ya, fue la primera vez que te enfrentaste a... Sí, tuve en el volante, eché a andar el auto, y ahí yo dije, oh, wow. Llegó Ahora el viene. momento. Sí, Ay, este es mi momento. Ya, vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito.
Pero ya después cuando empezó a andar y todo, ya... Ahí te Y soltaste. ahí empezó a probar el acelerador, que el auto reaccionaba, como yo lo hacía con la mano y todo. Ya, listo. Ahí sí, Se puede. y de a poco, y la práctica es el maestro, como se dice, pero nada. Qué Oye, bueno. te quería preguntar, como hablando Ajá. un poquito más general, Ah, no. ¿qué opinas tú de la infraestructura vial en Chile? Como en las calles. A ver, en cuanto a la infraestructura, yo creo que estamos bien. Y bueno, en las ciudades está bien. Hay sectores que sí hay déficit, mucho, está claro. Y ya pasando a temas de discapacidad, andar en silla en Chile es muy difícil. Ahí, Ya. ese era el punto al que quería Ajá. llegar yo. ¿Por qué? Porque el tema está en que finalmente muchas de las veredas no están en los estándares, que es lo que tiene que ser uno obligado a la calle. Sí, pues, no te queda de otra. No queda y otra. le contaba a la Mari antes que vi una noticia hace poco y los autos ya se estacionan en las veredas. Como Sí. que ya anda respetando Sí. nada, ni peatones, ni... Debería ser más, no sé qué palabra utilizar, un poco más Debería estar gentil. mejor adaptado. Sí, sí. Debería estar mejor Sí. adaptado. Yo creo que cuando se piensa en infraestructura vial, se piensa en el común. Claro, en el Claro. general. Y yo creo que al final tenéis que pensar en todos. Eso O es. sea, es eso, es el pensar que hay gente que no se mueve como tú, Ajá, pensar ajá. que hay gente que tiene silla de ruedas, oye, hay personas que tienen bastones, hay Sí. personas... Burritos. O sea, incluso, ¿sabes que incluso para uno, de repente yo voy caminando por la calle y yo creo que sí estamos muy avanzados en infraestructura vial, como dices tú, las calles, ojalá se respetaran más las normas del tránsito, pero creo que funciona. Pero sí a mí misma me pasaba cuando yo andaba con mi hija en coche. Oye, Claro, están bien una cuidados. persona puede pasar por el lado, pero yo pensaba, oye, voy con un coche. Tenía que hacer un poco lo mismo que haces tú, pasar por la calle. Entonces, claramente no está pensado en todos y por eso digo, no, ni siquiera pasa por la discapacidad. Así como se va modernizando muchas cosas en Chile, deberíamos modernizar el tema de infraestructura específicamente peatonal. Yo creo que se habla mucho de las ciclovías, ponte. Sí. Mucho de la Sí. ciclovía y se habla poco del peatón. Sí. Yo creo que Pero el y todos peatón- caminamos, todos peatones- somos peatones. Sí. Sí, es que eso es. Muchas de las comunas de acá de Santiago finalmente tienen un poste puesto al medio. Poste en la mitad de la vereda, claro, una cosa fantástica. O colocan el paradero, la infraestructura del paradero ahí, y yo me he quedado. ¿Cómo ¿Por pasó? dónde pasó? ¿Cómo pasó? No, porque claro, ahí también entramos en respetar la ley del tránsito, porque tú perfectamente podrías haber dicho, sabes que ya, chao. Pero que no venga ni un auto y cruzo, pero también es una irresponsabilidad. Sí. Entonces, nos piden que se respeten las leyes del Ajá. tránsito, pero no nos dan las facilidades para hacerlo. Claro. Entonces, ahí hay un punto, un temón. Yo creo que estamos al debe en ese tema particularmente. Oye, Felipe, te queremos agradecer profundamente tu asistencia. De verdad, ha sido un lujo esta conversación. Yo creo Muy que abriste un entretenido, mundo. sí. Yo creo que abriste un mundo a mucha gente y una luz de esperanza también para ellos, para aquellos que creen que perdieron todas y, oye, pueden tener un Supra. Pueden. Pueden, hay franquicias, vamos que se No, puede. si se lo proponen, lo pueden lograr. Yo Sí, creo que pelear, sí. el único llamado, sobre todo a la gente con discapacidad, sobre todo a las personas que andamos en silla, se puede. Muchas veces la gente teme pedir ayuda, en todo sentido. O sea, pedir ayuda de que me voy a subir o me voy a bajar del auto, o pedir ayuda de cómo voy a adaptar un auto. Entonces, es hacerlo. Ese es el llamado, es que se atrevan para hacerlo. Yo te juro que si me quedo con una frase hoy día es, ya el Estado y las otras personas te ponen suficientes limitaciones, no te las pongas tú. Sí. O sea, La autolimitación, es la más Sí, grave. Sí, es Oye, verdad. agradecido a ustedes. Un gusto. Gracias, síganos en Instagram y también vamos a estar en Spotify, YouTube y por supuesto sigan a Supra Inclusive, que Muchas también gracias. lo vamos a tener ahí. Que lo vamos a etiquetar en todas En nuestras todo. publicaciones. Gracias. Chao. Muchas chao. gracias.